La pregunta es, ¿en este momento hay peligro de fuga para Vladimir Cerrón? ¿Sí? Vuelvo a reiterar, la sentencia determina que la decisión... Pero, no, pues señor, entonces mejor usted autoentrevístese. Autoentrevístese usted entonces. Doctor, entiendo que usted no me va a decir que yo tenga que decirle lo que usted le parezca. No le gustan los cuestionamientos, pero mi labor es hacer el cuestionamiento sobre un fallo. Y mi pregunta es muy sencilla. Si en este momento hay o no hay peligro de fuga soy uno de los magistrados que más sale a la prensa a responder. Y por respeto a la prensa, porque inclusive muchas veces mi propio colegiado no está de acuerdo que salga a los medios, salgo a dar la cara y a responder. Y respondo con mi conciencia limpia y con mi convicción jurídica de haber resuelto un caso conforme a derecho. Y le estoy explicando dos razones. Precedente que se llama Tanaka y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y un caso concreto que tiene los mismos hechos y que ha sido resuelto favorablemente por quienes inclusive votaron en contra. En consecuencia, en este momento, quiere que se lo diga, la sentencia que yo he votado señala que se ha perdido el peligrosismo procesal. No hay. Y por lo tanto, si es que pudiera haber, tiene que motivarse nuevamente. Quiero presentar a nuestro primer invitado de la noche, el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixia, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Omar? Doctor, a ver, vamos a conversar sobre la polémica decisión por mayoría del Tribunal Constitucional de levantar, entiendo, la prisión preventiva a Vladimir Cerrón y también anular, además, la orden de captura. Y digo polémica porque, evidentemente, dado que es un personaje político, ha generado mucha polémica en diferentes sectores. Y quería empezar para hacer el contraste de ideas y la argumentación del voto en mayoría. La primera pregunta sería, ¿por qué premiar con este fallo de alguna manera a una persona que se ha burlado de la justicia casi 3 años estando prófugo? Bueno, nosotros no hemos premiado a nadie, en principio. Lo que hemos actuado es conforme a el deber constitucional que tenemos, que es garantizar la libertad individual frente a detenciones arbitrarias o irregulares o que no han sido debidamente motivadas, como ha ocurrido en este caso a la luz de la jurisprudencia y de los fallos anteriores que ha emitido el propio Tribunal Constitucional. Entonces, esta es una sentencia que sigue una línea ya usual, que ya tiene bastantes antecedentes en el Tribunal Constitucional y que por tanto, más bien, debió merecer una sentencia unánime. Razón de que aquí faltó un elemento central, que es determinar el peligro procesal del comportamiento del señor Vladimir Cerrón a la actualidad. Porque las prisiones preventivas y su permanencia tienen que ser revisadas periódicamente cada 6 meses y deben valorarse los contextos en los cuales se va a determinar o no el estatus de una persona. Bueno, tan polémica ha sido, como usted bien lo recuerda, no solo no ha sido unánime, sino que ha sido una votación ajustada, 4 magistrados versus 3 magistrados. Y entiendo que usted dice no es premiar a nadie, pero por ejemplo hay críticas como la que hace el día de hoy el editorial del diario El Comercio, que sostiene que esta decisión en mayoría del TC parece que tuviera más una argumentación, una justificación política que técnica detrás. Bueno, yo no sabía que el Comercio era un órgano, un tribunal de justicia para que haga una aseveración de tal magnitud que diga que es una valoración política cuando técnicamente lo que el Tribunal Constitucional, al resolver en definitiva instancia, emite un fallo de índole jurídica. Bueno, pero toda resolución está abierta a crítica, ¿no? No hay ningún problema. Bienvenida a la crítica. Justamente estamos acá para pero conversar. Lo que usted me está diciendo que el Comercio es como si tuviera alguna autoridad jurídica al respecto, de poder cuestionar y de poner en plena resolución está y le voy a demostrar por qué. Porque ya lo he dicho en mi fundamento de voto, he citado una sentencia del año 2024, del 1 de agosto del 2024, la 2918-2022, proceso de habeas corpus. Este es un caso que se resolvió cuando nadie podía pensar que se iba a resolver al año 2026 el caso de Vladimir Cerrón. Y este es un caso de una persona en idéntica condición. Una persona que le dan una prisión preventiva, se fuga, le revocan, le declaran nula, le vuelven a otra prisión preventiva, la revocan, la vuelven nula y presenta una tercera vez nuevamente la misma incidencia. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en esa oportunidad? Lo que dice es que el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la producción penal, no puede ser entendido en el sentido de que constituye un argumento válido para sustentar el peligro procesal el haber evitado su detención mientras estaba vigente un mandato de detención que a la postre iba a ser anulado. Lo mismo que ha pasado en este caso. ¿Quiénes firman esta sentencia? Los magistrados que han votado en contra en este caso. Esta sentencia firma la magistrada Pacheco y el magistrado Monteagudo. Por eso le decía que este caso debió tener unanimidad porque está dentro de la línea de lo que el Tribunal Constitucional ya ha resuelto. Si usted ve este caso, es lo mismo. Hay un señor mucho se dice que se llama ponerse a buen recaudo, no se presentan ante el juez que dispuso una detención. Ocurre permanentemente. En el Tribunal Constitucional estamos llenos de casos de personas que se convierten en condiciones de prófugo porque consideran que la medida del Poder Judicial es arbitraria y están a la espera de que el Tribunal Constitucional emita una sentencia final. Este caso es idéntico.
Y reitero, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha señalado que el peligro procesal tiene que debidamente motivarse, y en este caso el Poder Judicial tiene que motivar por qué hoy en día hay riesgo procesal cuando tiene ya 2 sentencias anuladas. Doctor, solo para entrar en ese detalle, ¿no? Porque entiendo que efectivamente la esencia del fallo que ustedes han dado, la resolución que ustedes han emitido esta semana, tiene que ver con la falta de motivación del Poder Judicial para dictar esta prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Pero digamos, uno podría decir, pero ¿qué más motivación que Vladimir Cerrón esté prófugo de la justicia y burlándose de todo el país en sus redes sociales? Pero parece que no me ha escuchado lo que le acabo de comentar. Le comentó un caso idéntico de hace 2 años donde el Tribunal Constitucional declaró fundado. Nuevamente, entiendo el caso anterior que ha citado, pero yo le estoy insistiendo con la pregunta porque no parece lógico. ¿Cómo así? Alguien que ¿Cómo está no va a parecer prófugo, lógico? pero déjame terminar. Alguien que está prófugo de la justicia me va a decir que no hay motivación para dar una prisión preventiva. Claro que hay motivación para dar una prisión preventiva, Entonces, como en este caso también, pero no se puede tomar en cuenta el hecho mismo de ponerse a buen recaudo o estar como prófugo para poder determinar la condición, el factor central, que es cuando existe una prisión preventiva, que es el factor peligrosismo procesal. ¿Hay peligrosismo procesal en este momento? El Tribunal Constitucional considera que no, porque además no solamente, déjeme terminar usted, no solamente hay aquí fallos anteriores que ¿No hay son peligro precedentes. procesal? No, no hay peligro procesal. ¿A que alguien esté prófugo no es que haya peligro procesal, doctor? Pero te acabo de decir que este señor, le voy a dar el nombre para que usted lo busque. No, está muy bien la el señor resolución que usted está Wilson citando. Barbosa Lo Camizán, entiendo, el pero señor lo que- Wilson Barbosa Camizán, en el año de agosto se fugó, se puso 2 veces en condición de prófugo. Doctor, está muy y el bien el Tribunal antecedente. Constitucional declaró fundado. Nuevamente. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, no estamos hablando de una sentencia condenatoria, estamos hablando de una prisión preventiva. La sociedad, los periodistas y la opinión pública tienen que entender que la prisión preventiva es una medida cautelar y que debe ser Que se da en determinadas situaciones. Únicamente, Claro. porque todos tenemos derecho a llevar un ¿Y qué juicio. motiva una prisión por eso preventiva? todos tenemos derecho a llevar un juicio en libertad. ¿Qué motiva una prisión Motiva, preventiva? reitero, un conjunto de presupuestos. ¿Cómo cuál? Peligro de fuga, que la pena sea muy alta, que haya elementos que permitan determinar que pueda haber una pérdida de arraigo, que no tenga trabajo, Doctor, que no ya tenga está domicilio. fugado. Vuelvo a reiterar. ¿Cómo no va a haber peligro procesal si Vladimir Cerrón Bueno, ya estaba prófugo bueno, casi entonces, 3 años? Entonces no nos podemos entender. Pues será usted jurista, postula usted al Tribunal Estoy simplemente Constitucional. usando la lógica, doctor. Pero le vuelvo a reiterar que la lógica me dice que hay casos anteriores. Pero Y que además, hay un caso, por cierto, que hay un caso además, similar por donde cierto, hayan fallado, además, por igual cierto, no le voy a hace decir que una sea la cosa regla. más. Entonces le doy una arista más. La Convención Internacional, los instrumentos internacionales y la propia doctrina del Tribunal Constitucional, en el caso de Yoshiyama Tanaka, que es un precedente aprobado por este tribunal, es una doctrina judicial vinculante, señala precisamente 2 factores para determinar el peligrosismo, que tiene que valorarse en el momento donde ocurrieron los hechos. No se olvide que, como en el caso anterior, en el caso Cerrón, hay 2 sentencias anuladas. Ya. ¿Qué significa que haya 2 sentencias anuladas? No por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de San Martín. ¿Qué significa que hay una sentencia anulada? Que ha sido una arbitrariedad de ese proceso que ha llevado a cabo. Entonces, ese factor tiene que ser tomado como un demérito. Si una persona tiene 2 sentencias anuladas, solo para tiene que ser un factor esencial que debe motivarse nuevamente. Yo entiendo en los estas circunstancias. antecedentes, pero quiero entender, entiendo los antecedentes, entiendo que incluso han fallado antes de saber que Así iba a es. llegar el caso. Y además de Vladimir también Cerrón, aquí queda abierta pero la posibilidad de que el Poder Judicial pueda plantear una nueva medida cautelar si es que lo considera abierta. Quiero terminar de entender algo. Es decir, entonces para usted, y entiendo que para los otros 3 Así es. magistrados, Vladimir Cerrón, no había un peligro procesal, no había un peligro de fuga en el caso de Vladimir Cerrón. Por supuesto que ¿No? ha habido un peligro de fuga, por supuesto que ha habido un peligro procesal, pero ya se derribaron 2 sentencias que disponían penas condenatorias, han sido declaradas nulas. Entonces, la justificación por la cual el señor Cerrón, el sujeto beneficiario en este caso, se puso en calidad de prófugo era porque tenía un mandato de detención vigente por una sentencia condenatoria, que la anula precisamente la Corte Suprema. En consecuencia, ese factor ha evanecido técnicamente los argumentos para determinar el peligro procesal. Ahora es otro momento. ¿Y sabe qué puede haber en este momento? Pero sigue fugado. ¿Me deja terminar? Pero que sigue Es que fugado. seguramente porque no le han notificado la resolución, no lo sé. Ya no es un asunto que me corresponde a mí. Doctor, usted Pero me dice que sí existe peligro procesal y sí existe peligro de fuga, pero pese a que reconoce que existe peligro procesal, existe peligro de fuga, No, creo que- igual deciden levantarle la prisión lamentablemente hay un preventiva. fanatismo periodístico que No hay ningún fanatismo. no logra Son- entender. doctor, son le vuelvo a preguntas. A decir. usted no le gustan las le preguntas, vuelvo- es otra no, cosa. le vuelvo a Pero decir. la- Pero no falla, yo le está sujeto respondo y usted no me a la entiende. crítica. Le vuelvo a decir. Los factores se van valorando de tiempo en tiempo. Por eso el Tribunal Constitucional, en el caso Yoshiyama Tanaka, ha dicho y le ha ordenado al Poder Judicial, le ha dicho, señor, si usted tiene una prisión preventiva, si usted tiene una persona con esa condición, cada 6 meses tiene que revisar si es que los factores como el peligrosismo procesal se mantienen. Ya. Porque eso no es eterno. ¿Y se mantienen? En este caso de Cerrón? vuelvo a reiterar, ya se anuló una sentencia. Pero su peligro procesal, ¿se mantiene o no? Vuelvo a reiterar, no porque se anuló una No se sentencia. mantiene. Entonces no se hay peligro anuló de fuga. una sentencia.
Se anuló la Por eso, sentencia en este que lo tenía en momento, ciernes. pero doctor, nuevamente, en este momento, entonces, En este, no hay peligro momento, en procesal. este momento, con la resolución y con el argumento que se está señalando, carece de validez el mandato de detención último. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial para poder orientar un poco más este asunto? El Poder Judicial, técnicamente, el señor se tiene que poner recaudo y esencialmente el fiscal determinará su comportamiento. Y si es que hay un comportamiento o cuestionable o que demore, dilate, etcétera, puede volver a pedir una prisión preventiva. Ya. O sea, está habilitado, Pero- porque no tiene una condena. Pero lo que quiero Más bien entender, debemos doctor, buscar es para que usted se en detenga este la momento, para usted, en este momento no hay peligro no, no es procesal. para mí. La resolución no usted ha personaliza. firmado. No, es que no personalice. Eso es lo que Pero, doctor, usted me quiere confrontar la como si pregunta yo fuera un es rápida, político. La pregunta es muy No, sencilla. es que lo que la pasa, pregunta es, ¿en este momento hay peligro de fuga para Vladimir Cerrón? ¿Sí? vuelvo a reiterar, la sentencia determina que No. la decisión. Pero, no, pues señor, entonces mejor usted Doctor, autoentrevístese. le estoy preguntando. Autoentrevístese usted entonces. Doctor, Es que entiendo usted no me va a decir que yo tenga que decirle lo que usted le parezca. No le gustan los cuestionamientos, está pero me equivocado. voy a hacer el cuestionamiento sobre un fallo. Perdone, Y mi perdone, pregunta es muy sencilla. perdone. Si en este momento hay o no hay peligro de soy fuga uno de los Vladimir Cerrón. magistrados que más sale a la prensa a responder. Y por respeto a la prensa, porque inclusive Y le agradezco muchas que veces, está acá, doctor. muchas veces mi Y le propio agradezco que está colegiado, acá. mi propio colegiado no está de acuerdo que salga a los medios, salgo a dar la cara y a responder. Y respondo con mi conciencia limpia y con mi convicción jurídica de haber resuelto un caso conforme a derecho. Y le estoy explicando dos razones. Precedente Yoshiyama Tanaka y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y un caso concreto que tiene los mismos hechos y que ha sido resuelto favorablemente por quienes inclusive votaron en contra. En consecuencia, en este momento, quiere que se lo diga, la sentencia que yo he votado señala que se ha perdido el peligrosismo procesal. No hay. Y por lo tanto, si es que pudiera haber, tiene que motivarse nuevamente. ¿Qué es lo que se está diciendo en este fallo? El Poder Judicial tendrá que motivar nuevamente y tendrá que decidir el estatus del señor Cerrón en proceso. Entonces, doctor, en base a lo que usted me está diciendo, no se enoje, yo agradezco No me que usted enojo. que defiende el fallo, pero lo que usted nos está diciendo es que entonces, en el caso de Vladimir Cerrón, en este momento, según el fallo que no solamente ha votado usted, sino también sus colegas, no hay peligro procesal, no hay peligro de fuga. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no podemos determinar eso porque no somos jueces penales. Lo que estamos determinando es que la resolución que se ha resuelto y dispuso revocarle el mandato de comparecencia y disponer una prisión preventiva carece en este momento de validez porque no ha motivado los hechos que se han suscitado en el tiempo. Como por ejemplo que hoy en día ya la sentencia que lo ponía a buen recaudo ya no existe, es inexistente. Por lo tanto, conforme el presidente Yoshiyama Tanaka ni siquiera tenía que presentar un escrito. Es deber del juez cada 6 meses actualizar el mandato de prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tiene que ver con el caso Dinámicos del Centro, Sí. caso de organización criminal, lavado de activos. pero le Entonces vuelvo a reiterar- la prisión preventiva es por ese caso, doctor. Le vuelvo a reiterar. Y si está, perdóneme la ignorancia en leyes, pero si está fugado, yo entendería que hay peligro de fuga, doctor. Bueno, lo que vuelvo a reiterar, muchas personas se ponen en esta situación y esperan inclusive que el Tribunal Constitucional se resuelva. Tenemos una carga importante de personas que están en esta situación. Lo que sí podría decirte, para que quede claro también frente a otras aseveraciones que he podido escuchar, que hablan de que nosotros hemos alegado o hemos justificado un derecho a resistencia. Eso no es cierto. No hay derecho a resistencia cuando hay un mandato de detención. Las personas tienen que, en efecto, someterse al mandato de detención. Pero lo que estamos señalando técnicamente es que el hecho que se haya sometido o sea colocado en la condición de prófugo no sirve como un elemento. Inclusive acabas de decir una cosa, que es en otro proceso. Pero sin embargo, cuando le cambian la detención, la conversación de detención, ¿es por qué? Porque está conectado al otro proceso. Porque no viene a firmar o no se conecta por el internet porque está con un mandato vigente que ha sido desvanecido con posterioridad. Doctor, usted acaba de mencionar algo importante que efectivamente lo leí en el fallo, ¿no? Que y, digamos, no solo los 4 magistrados que han votado a favor de esta resolución, sino también los que han votado en contra, los 3, han señalado que en ningún caso se está, digamos, sustentando que una persona tiene derecho a resistirse a un fallo judicial. Sin embargo, escuchaba el día de ayer al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que dijo lo siguiente, a partir del fallo que ustedes han dado, que dijo, si te sentencian con pena efectiva solo para perseguirte, tienes que escaparte. Esto es así, es la interpretación que el defensor del pueblo está dando. Sobre lo que dice el defensor. Yo he venido a sustentar mi ponencia. Pero mi digamos, voto esta no es la y mi interpretación sentencia. correcta de la sentencia. No me voy a confrontar con el defensor. Le vuelvo a reiterar. Trato de ser claro para la opinión pública el fallo que ha emitido este tribunal. Ya, pero uno tiene este derecho a tribunal escaparse. dice aquí técnicamente, inclusive, el comportamiento del imputado durante el procedimiento u otro procedimiento anterior. Eso es lo que ocurrió acá. En este caso ocurrió lo mismo. En otro procedimiento, el señor Cerrón tenía una sentencia con prisión efectiva. ¿Eso tiene que afectar al nuevo procedimiento? No necesariamente. Se tiene que determinar en el momento, se tiene que determinar los factores que pueden justificar la mantención, el mantenimiento de una prisión preventiva. Eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Además, hay una cosa puntual.
Por eso es que en el fundamento de voto que nosotros hemos desarrollado, hemos tratado de despersonalizar el caso, porque tenemos más de 100.000 presos en las cárceles, porque la prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva, hay un mal uso de la prisión preventiva. Los jueces han relajado los criterios de la prisión preventiva, por eso es que el Perú es objeto de severo cuestionamiento por el mal uso de la prisión preventiva. Doctor, ¿no había un criterio político al acelerar incluso la vista de esta causa, de este habeas corpus en el caso de Vladimir Cerrón? Digamos, se presentó en febrero del 2026 y a los 20 días ya estaba agendado para el debate. En febrero del 2026 fue la vista de la causa. Eso se presentó en diciembre del año pasado. Ya, pero se agendó bastante rápido. La propia doctora Luz Pacheco dice que había 100 casos anteriores. Sí, pero la propia doctora Luz Pacheco dijo que todo era correcto, porque se había llegado a un criterio de que los casos vinculados a temas electorales iban a tener prioridad. Ya, pero había un criterio político entonces. No, ese es el criterio del Pleno. Fallos electorales para resolver, para que no se genere alteraciones en ¿Quién es candidato tiene corona para que su caso sea virtual? Entonces, entonces, o sea, el tribunal tiene un criterio porque marca jurisprudencia. El tribunal no puede resolver caso por caso enumeradamente, porque tiene 10.000 causas. Los tribunales constitucionales en el mundo seleccionan casos por relevancia para poder marcar jurisprudencia. Y lo que acordó, o lo que finalmente fue un criterio para el tribunal, es que casos con incidencia en materia electoral se iba a dar prioridad para poder pacificar y no generar toda esa controversia en lo que se refiere a los temas electorales. Y finalmente, solo para verse, y no se ha resuelto. Se ha resuelto después de 4 meses, porque ha habido un largo debate, como en la iniciativa de gasto, que mucha gente pretende malhadadamente decir que el Tribunal Constitucional lo ha dado recientemente por el cargo de gobierno. Doctor, entonces, el caso de iniciativa de gasto tiene más de 8 meses de debate. Si la justificación hace un mes, en el mes de junio, se aprobó esa sentencia. Si la justificación fue que se priorizó el caso de Vladimir Cerrón porque era candidato a la presidencia de la República, a diferencia de otros casos que también estaban en cola, ¿por qué, digamos, se continuó con esto cuando él ya perdió, no pasó a la segunda vuelta? ¿Por qué se continuó? Porque ya fue a la vista de la causa. Cuando se emite un expediente a vista de la causa, lo que debe corresponder ya al sometimiento al debate y al voto. Es decir, el proceso continuó pese a todos los problemas que se suscitaron, luego de que se revelara el dictamen en su momento. No entiendo, pero, o sea, nosotros somos culpables. ¿O es algo ilegal que se revelara un dictamen de parte de nosotros? No, lo que llama la atención, doctor, es que se haya acelerado la causa de un líder político que tiene representación en el Congreso de la República. Pero ¿eso es grave? O sea, la suspicacia política que usted pueda tener y un sector no significa que nosotros claudiquemos a la función que tenemos. Tenemos que resolver las controversias y sobre todo marcar alguna pauta jurisprudencial. Bueno, eso es lo que venimos haciendo. Evidentemente hay suspicacia porque se trata de un líder político de una bancada que terminó eligiendo a los todo lo contrario. Pero generalmente los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el poder político siempre. No solo este. El anterior de Ledesma fue elegido a dedo. No hubo ni siquiera concurso. Humala, los grupos políticos lo eligieron directamente, igual también durante varios periodos anteriores. ¿Por eso vamos a generar suspicacia? Yo creo que ahí inclusive es tendencioso ese tipo de aseveraciones, de querer cuestionar la integridad de los magistrados, porque tienen que resolver los casos que tienen, aún sea de quien fuere. Bueno, perdón, doctor, nuevamente, lamentablemente sí genera suspicacia el hecho de que un prófugo de la justicia, que no solo para mí, que un prófugo de la justicia, con casi ya 3 años prófugo, que se ha estado burlando de todo el país en todas sus redes sociales, justo su caso se acelera lo más rápido posible, porque ¿quién fue el presidente de la comisión que eligió a los miembros del Tribunal Constitucional? El actual presidente José María Balcázar, de Perú Libre. Es como decir que usted defiende a los medios de comunicación, al poder económico, porque lo eligió un grupo de accionistas. ¿Usted le parece que eso pierde su independencia? Bueno, pero yo no soy magistrado ni servidor público. No, pero usted sí es un magistrado y sí responde justamente a la opinión pública. No se puede escudar sobre que no es funcionario público. Perdón, doctor. Usted es un periodista. Usted es un funcionario público. Perdóneme. Usted es un servidor público. Y por tanto sus fallos están bajo el escrutinio público. Y por eso estamos conversando en este momento. Por eso estoy presente aquí. Por eso usted quiere cargar a mí la situación cuando, francamente, discúlpeme. Yo he venido a hablar de mi fallo y de los argumentos, pero usted está hablándome de temas políticos de manera tendenciosa. Y yo le estoy diciendo que doctor, yo le estoy preguntando. Pero usted me va a dejar responder. Sí, claro, yo estoy preguntando. Tanto deber de cuidado tengo yo como usted, porque usted maneja un medio del Estado, porque toda la línea por la que se transmite la empresa periodística privada... ¿Y se debe regular eso entonces? No se debe regular, pero sí creo que debe haber un comportamiento ético adecuado. Bueno, tanto tiene un deber usted para mí, como yo. Pero me deja hablar. A usted no le gusta la pregunta que le hago, no, le estoy respondiendo. Pero déjeme terminar. Usted está diciendo que no tengo un comportamiento ético. Yo le estoy diciendo que tengo que hacerle las preguntas que correspondan, doctor. Adelante. No, le estoy preguntando. ¿Qué me pregunta? Le estoy preguntando sobre el tema de la suspicacia. Vuelvo a reiterar, yo no puedo hablar sobre suspicacia. Le acabo de decir que ha habido un acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional que ha determinado un criterio para que pueda ser tomado en cuenta no solamente ese, sino todos los casos. Por eso hemos resuelto, le contaré, total me está preguntando y no me deja responder. Y le contaré que hemos resuelto varios amparos electorales durante este periodo, porque no solamente se dio ese trámite a este caso, se dio trámite a varios casos ligados al proceso electoral. Ahora, la propia magistrada Luz Pacheco ha sostenido que el fallo que han dado en mayoría va más allá de lo que había pedido el habeas
habeas corpus, porque el habeas corpus no solicitaba que se le levante la prisión preventiva y revoque la orden de captura. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes han ido más allá de lo que pedía el habeas corpus, levantándole la prisión preventiva? Mi fallo ha sido sobre la libertad de la persona. Y como le vuelvo a reiterar, más bien he sido coherente con la línea doctrinaria del Tribunal Constitucional. Le vuelvo a decir que en un caso anterior, inclusive la magistrada Pacheco votó a favor. Porque dice, la demanda pedía la nulidad de 2 resoluciones concretas, las que en el 2025 rechazaron sustituir la prisión preventiva por comparecencia. Sin embargo, el fallo declaró nulas también por conexión, y lo pone entre comillas, por conexión, la resolución del 4 de diciembre del 2023, la que originalmente impuso la prisión preventiva y su confirmatoria. Ya, ¿y eso es grave? ¿Alguna cosa, alguna cosa errática? ¿Contraviene el derecho? Llama ¿Algo que hemos hecho? Bueno, ya yo no puedo hacer nada con que le llame la atención. No, yo he venido a responder sobre el tema jurídico. A la propia Luz Pacheco, que es magistrada también. Yo lamento que llame la atención. Pero es verdad que han ido más allá, ahí no puedo intervenir. Pero es verdad que han ido más allá. Vuelvo a reiterar que el fallo está dentro de los márgenes constitucionales. Pero le estoy preguntando, ¿han ido más allá de lo que pedía el habeas corpus? No hemos ido ni más allá ni más atrás. Hemos resuelto un fallo conforme a derecho. El habeas corpus pedía el levantamiento de la prisión preventiva. Ahorita no le puedo decir el tema, pero hemos resuelto conforme a derecho. Perdóneme, las resoluciones judiciales, parece que quizás haya una imprecisión. En los procesos inclusive de habeas corpus, la naturaleza que tienen los habeas corpus básicamente es la tutela del derecho. Ni siquiera importa que haya una determinación específica de una resolución. Cuando se hace, no es la primera vez. Si este fallo fuera la primera vez, en la línea que dice la magistrada Pacheco, que recién le estoy escuchando, que no he tenido la oportunidad de poder escuchar sino lo que usted está leyendo, los tribunales constitucionales y los jueces penales tienen un deber de actuar, tienen un deber de iure novit curia se dice, perdón, es decir, de tener que resolver toda una controversia para poder definir un tema. No tiene nada que ver ese asunto. Por eso le digo, me extraña la suspicacia, ya no puedo yo sobre ese tema tener que someterme a un enjuiciamiento. Un tema operativo netamente, es decir, ya con esto Vladimir Cerrón puede volver a la vida pública, o todavía está amenazado porque un fiscal vuelva a pedir prisión preventiva. No lo sé, nosotros, también le acabo de decir el tema, ¿no? Le acabo de decir, nosotros hemos resuelto una prisión preventiva vigente. El señor está en proceso, verá al fiscal y verá al juez qué es lo que determinan respecto al estatus del señor Vladimir Cerrón. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, hombre. Le agradezco, además, ha sido intenso el debate, pero agradezco que haya venido a contestar todas las preguntas. Siempre vengo, como le vuelvo a reiterar, muchas veces, porque a veces los tribunales constitucionales, al ser una máxima magistratura, no deberían intervenir en el debate, pero trato de hacerlo por una cuestión de respeto a los medios de comunicación y a la opinión pública. Y se agradece, doctor, más allá que el debate pueda ser intenso y no estemos de acuerdo en varios puntos. Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional.